Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Azul Nutrition. Hoy nos acompaña Mati Elías, entrenador, apasionado y conocedor de la biomecánica. Arrancamos con una pequeña introducción. Mati nos cuenta un poco más de su trayectoria y luego entramos de lleno a hablar sobre el entrenamiento de espalda. Tocamos varios temas, hay respuestas interesantes, entonces espero que lo encuentren valioso. Bueno, yo soy experto en nada, conocedor en algunas cosas, muy apasionado del entrenamiento y la biomecánica, todo en contexto de la hipertrofia muscular, porque realmente es el campo en el que más me quiero desarrollar y donde más experiencia estoy juntando. Así que trabajé antes con deportistas, más que nada adolescentes deportistas, pero no fue lo que más me atrajo y ahora estoy destinando todo el volumen de mi trabajo, lo estoy destinando más que nada a eso, a personas que en búsqueda de hipertrofia muscular. Así que nada, un poco más, la verdad, qué sé yo. Ok. ¿Y dónde te ha llegado esa búsqueda del conocimiento de la hipertrofia respecto al entrenamiento de la espalda en particular? Hmm. La espalda es bastante interesante, me interesa mucho el desarrollo de la espalda. Primero porque siempre es un músculo mío, es una parte egocéntrica un poco, pero bueno, es un músculo mío que siempre me gustó mucho y siempre me interesó como, bueno, ¿y cómo puedo desarrollar? Y me empezaron a surgir varias preguntas. Por ejemplo, siempre se conoce el entrenamiento de espalda para que sea más ancha o para que sea más densa. Y eso me empezó a dar muchas preguntas internas como realmente qué es, o sea, entiendo el concepto y lo puedo hasta visualizar, pero ¿qué es una espalda densa? ¿Qué es una espalda ancha? ¿Cómo puedo yo manipular las variables y la selección de ejercicios para lograr dicha estética y de alguna forma modelar, ¿sí?, tanto mi espalda como las de las personas? Es más ayudar a modelar, porque en realidad el trabajo lo hacen ellos, pero es más ayudar a modelar a las personas que quieren tener un buen crecimiento de la espalda. Así que nada, le he metido algo de estudio ahí a la evidencia y demás y he sacado varias conclusiones. Ok. La espalda no solo tiene un músculo. Normalmente oímos espalda y de pronto se nos viene a la cabeza dorsal ancho. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la espalda? ¿En qué grupos principales la podrías dividir y cómo podríamos trabajar esos grupos musculares? Bueno, la espalda, sí, como decís, hay muchos músculos en la espalda y no es solo el dorsal ancho. Si bien tenemos grupos musculares que estéticamente son mucho más grandes, ¿sí? Y digamos que tienen mayor relevancia a la hora de un gran tamaño en nuestra espalda, como por ejemplo el dorsal ancho y el trapecio. También tenemos otros muchos que también son importantes e impactan mucho a la estética general de la espalda, creo, como por ejemplo los erectores espinales, los grandes y olvidados erectores espinales, que son bastante grandes cuando están bien desarrollados y la verdad que le dan... bueno, ese look de densidad, por ejemplo, creo que tiene mucha relación, por ejemplo, con tener unos erectores espinales grandes en general. También tenemos músculos que movilizan, por ejemplo, la escápula. Por lo general, cuando nos centramos en el desarrollo de la espalda, más que nada queremos estimular a músculos del complejo del hombro en sí, en la parte de atrás de la espalda. Después tenemos, bueno, como dije, los erectores espinales que movilizan más que nada la columna. Pero para la estética corporal tenemos músculos que mueven las escápulas, como por ejemplo romboides y trapecios, ¿sí? Que el trapecio es bastante grande y se divide en tres porciones, no solo en una como se cree, como que es el bulto acá arriba, no, en realidad es bastante grande el trapecio y se puede realmente visualizar muy bien en toda la espalda cuando hay un grado de definición suficiente, claro. Después tenemos, por ejemplo, músculos un poco infravalorados, como redondo mayor, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso, que son los típicos músculos del manguito rotador, que creo que si bien no son lo más relevante a la hora de tener un look grande, un look denso en la espalda, creo que tienen su parte de la película que pueden aportar bastante, ¿no?, al guión de la película del crecimiento de la espalda. Y bueno, cómo no nombrar también al dorsal ancho, que es el que más, por lo general, buscamos estimular con el objetivo de que crezca la espalda. Bien, hablaste entonces de varios músculos, hablaste de los erectores, hablaste de romboides, trapecios, dorsal ancho. ¿Cómo se vería para ti
el mejor programa de espalda para espalda en general, teniendo en cuenta estos grupos musculares y las funciones que realizan? Bueno, acá tenemos que meternos en varios temas, pero van a ir surgiendo con esa pregunta, estoy seguro. Eh, Algo interesante a mirar en los entrenamientos de espalda, primero en lo que me fijaría si tuviera que ayudar a una persona en un proceso de ganancia de masa muscular, en donde se quiera ver un buen crecimiento en la espalda. Eh, digamos que esto no vale tanto para personas muy principiantes, lo que voy a decir, vale un poco más para personas más intermedias y que en general tienen una buena base de masa muscular. Pero creo que lo primero que haría sería, bueno, miremos en qué situación estamos en los distintos grupos musculares que conforman la espalda. Entonces, ¿qué tanto desarrollo tenés en tu dorsal ancho? ¿Qué tanto desarrollo tenés en tu trapecio? ¿Cómo está, por ejemplo, tu deltoides posterior, que no lo nombré recién, pero también es parte de la espalda y creo que vale la pena mencionarlo porque a pesar de que se crea que no, es bastante grande y tiene su importante también protagonismo, como decía. Eh, Más que nada, creo que nos tendríamos que centrar mucho en los patrones, ¿sí?, de movimiento, ¿sí?, que estén todos básicamente, pero probablemente va a haber más volumen de trabajo, o sea, series semanales, en esos patrones que estimulan las fibras musculares específicas en donde digamos que nos falta un poco de crecimiento, sin desmerecer también en que básicamente si tenemos un punto fuerte, ¿por qué no hacerlo más fuerte, no? Pero en algún momento creo que si ya tenemos una buena base muscular y más o menos tenemos identificado los famosos puntos débiles, creo que es necesario meter más volumen de trabajo y al inicio de la sesión en esos patrones que estimulan las fibras musculares que van a estar un poco por detrás con respecto a las otras. Ok, muy bien. Una de las preguntas que nos hacían era cómo podríamos darle un poquito más de amor al dorsal ancho en distintos patrones de movimiento para trabajar la espalda. ¿Cómo lo ves? ¿Qué harías tú para una persona que está buscando, sí, crecer su espalda, pero priorizar esta sección en particular? Bueno, si priorizás el crecimiento en el dorsal ancho, tipo, vamos a suponer que tu entrenamiento de espalda en general está muy bien y estás cubriendo todos los puntos, ¿no? Estás chequeando todas las cajas. Yendo específicamente a las cajitas que nos aportan en el crecimiento del dorsal, creo que variantes en donde los codos estén cerca del torso no son lo único que tendríamos que hacer. Creo Mm, que ya la persona que llegó hasta acá pensó que no iba a decir eso, pero sí. Creo realmente que los típicos remos cerca del torso, ¿sí?, jalones cerca del torso, se van a llevar más parte del trabajo porque el dorsal es muy bueno extendiendo el hombro, ¿sí?, básicamente, que es el movimiento de llevar el codo por detrás de la línea del torso cuando el codo está pegado al torso. Es bueno haciendo ese movimiento, entonces quizás más series van a ir destinadas a ese tipo de movimientos. Pero el dorsal no solamente tiene una orientación de fibras, no son todas así verticales, digamos. Con lo que si fuera así, realmente sí podríamos maximizar mucho más el crecimiento si solo hiciéramos, por ejemplo, remos con los codos pegados al torso. Pero no es el caso. El dorsal lo podríamos dividir. eh, a mí me gusta dividirlo en dos secciones para realmente no complejizar de más. Normal, pero se puede dividir en tres secciones y es lo que se suele hacer. Tenemos las fibras de abajo del dorsal, que básicamente están pegadas a un tejido, a una fascia, que después se conecta con la cadera, ¿sí?, en la base, también en la base de la columna. Todas las fibras del dorsal van hacia la columna, ¿sí?, y las de más abajo son más verticales y digamos que tienen conexión con la cadera. Por lo que si movemos la cadera también es un punto a favor porque podemos jugar un poco con la longitud del dorsal algunas veces. Aunque, bueno, depende para quien a veces es un poco incómodo hacer eso. Pero no nos metamos ahí todavía. Sigamos con la pregunta principal. A medida que el dorsal va subiendo en la espalda, digamos que tiene como una forma un poco de abanico. Entonces, hay fibras que son bastante más horizontales,
comparado a las fibras más inferiores, que son bastante más verticales. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, probablemente variantes con los codos bien pegados al torso, también dependiendo de dónde vaya la fuerza contra el peso al que estamos tirando, también eso entra en juego, pero para no complejizar las cosas, creo que podríamos variar, ¿sí? Por ejemplo, la altura de los codos y qué tan separados están los codos del cuerpo, para también priorizar el crecimiento en otro tipo de fibras musculares que tiene el dorsal, porque como comentaba, no todas van hacia arriba, sino que hay fibras que van hacia arriba y también hay fibras mucho más horizontales. Con esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a hacer el famoso remo con mancuerna a una mano. Bueno, ¿qué fibras se van a estimular? ¿Qué fibras musculares se van a estimular? Esto es un poco complicado porque no te puedo decir, no, se van a estimular solamente las fibras ilíacas del dorsal. No, no es tan así. No es tan así porque es más, de hecho, cuando el dorsal se envuelve en nuestra caja torácica, todas esas fibras, todas las fibras del dorsal en un punto, o por lo menos en una buena parte del rango de movimiento, van a tirar todas juntas para traer justamente la parte alta del brazo hacia la columna, ¿ah? Porque funciona nuestra caja torácica como una polea, básicamente. Pero sí podríamos decir quizá que, por ejemplo, un remo con mancuerna podría llegar a tener más resultados en las fibras más inferiores, por lo que comentaba de la alineación, de la disposición de estas fibras musculares. Y quizá otro tipo de ejercicios, como un remo con barra, como que solemos tener los codos algo más abiertos, ¿sí? Bueno, quizá puede llegar a estimular bastante las fibras que comentaba que son más horizontales y mucho menos las fibras que comentaba que son más verticales. Entonces, jugar de esta forma con la selección de ejercicios, sin necesidad de complejizarlo realmente tanto y decir, no, este ejercicio es solo para las fibras ilíacas, este ejercicio es solo para las fibras torácicas, creo que es un poco más interesante y nos ahorra bastantes problemas. Entonces, si bien una de las funciones del dorsal es extensión, de pronto no deberíamos centrar todo el trabajo que vayamos a hacer exclusivamente a extensión, centrándonos en movimientos con el codo pegado al torso, sino nos interesa tener algo de variedad. No habría un único mejor ejercicio para trabajar la espalda, no hay un ejercicio que sea el ejercicio para trabajar el dorsal, sino de pronto nos interesa tener una variedad de movimientos que nos permitan trabajar posiblemente de manera ligeramente distinta otros grupos de fibras musculares. ¿Sí? Totalmente. Además, hay algo que me gustaría aclarar desde ya y es que la biomecánica es muy linda, pero muchas veces tiene mucho margen de error. A mí realmente me duele mucho aceptarlo a eso porque me encanta la biomecánica y me encanta todos los días aprender de eso, pero creo que mezclar conocimientos de la biomecánica con algunas de las sensaciones que se presentan en el entrenamiento podría minimizar bastante el margen de error y, por ejemplo, fijarnos en, bueno, ¿este remo me está estimulando el dorsal? Hay ciertas preguntas que me puedo hacer para saber si probablemente mi dorsal está siendo estimulado. Por ejemplo, estoy teniendo una buena conexión mente-músculo con el ejercicio que estoy realizando. Sí, estoy sintiendo esas fibras bajo cierta tensión o quemazón muscular o una mezcla de ambas cosas. Creo que ese factor es importante. Sin embargo, eso a veces está un poco limitado al rango de repeticiones y al tipo de ejercicio que estamos realizando. Por ejemplo, probablemente no sintamos tanto la espalda en un remo con barra muy, muy pesado en comparación a un remo con el pecho apoyado. Entonces, también tenemos que hacernos otras preguntas. Por ejemplo, el bombeo que estoy sintiendo yo después de la serie, ¿siento mi dorsal hinchado después de la serie? ¿Sí? ¿Siento que me va a explotar? ¿Siento un poco de hinchazón? Bueno, esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Y la tercera, la disrupción muscular. ¿Sí? Sentimos, por ejemplo, después de la serie, que nuestro dorsal está bastante cansado o en los días siguientes estamos teniendo DOMS o agujetas o dolor muscular. Bueno, si esas tres cajitas las chequeamos, probablemente estemos teniendo un buen estímulo en nuestro dorsal ancho y vayamos por el camino correcto. Entonces, creo que está muy bien la biomecánica, pero no tenemos que dejar de lado esas cosas porque
que nosotros con simplemente ver seres humanos por fuera no sabemos exactamente la dirección, por ejemplo, que tenemos de las fibras musculares. Para eso necesitaríamos autopsias y estamos vivos. Así que, y radiografías y demás para ver cuál es nuestra morfología y demás, ¿sí? Cómo estamos hechos, cómo es nuestra estructura ósea para ser lo más precisos posibles. Y no tenemos ese tipo de herramientas. Entonces, como todos somos diferentes, la biomecánica a veces tiene un poco de margen de error. Sí hay muchas cosas que nos puede ayudar. Ojo, no digo que la biomecánica no sirva para nada, sino realmente no la estudiaría. Creo que sirve de mucho. Pero hay que saber combinar estas dos cosas, creo que para minimizar el margen de error básicamente cuando estamos seleccionando ejercicios. ¿Me recordás un poco a dónde estábamos yendo? Porque eso era un punto que quería decir, pero no recuerdo bien la pregunta. Estábamos hablando de, por un lado, cómo podríamos estimular potencialmente distintas fibras musculares. Entonces hablaste que de pronto, si hacemos un patrón de remo con barra, trabajaríamos un poco más las fibras horizontales. Y en este caso estábamos hablando de la importancia de la biomecánica, pero solo como una guía y no quizá como la Biblia que tenemos que seguir, sino usarla para informar nuestra toma de decisiones con base en otras proxies, como puede ser la disrupción muscular, el dolor muscular, si realmente estamos sintiendo el músculo que quisiéramos trabajar. Por ese lado teníamos una pregunta interesante y era si, en cuanto al remo con barra, ¿qué opinas de los remos? ¿Todos los remos los deberíamos hacer solo con el pecho apoyado? Como hay algunas personas que proponen exclusivamente remos con pecho apoyado, o de pronto incluir barras, incluir mancuernas sin apoyar el pecho puede tener algo de valor. Acá nos vamos a salir un poco del entrenamiento óptimo para dorsal, ¿sí? Que bueno, quedamos en que básicamente si queremos estimular el dorsal, como para dar una pequeña conclusión también ahí, que creo que se puede haber dado, pero me gustaría que por lo menos quede ese punto cerrado. Probablemente sea interesante si queremos estimular nuestro dorsal al máximo, seleccionar, o sea, elegir ejercicios que estimulen distintas partes, ¿sí? Distintas fibras de ese grupo muscular. Y básicamente no olvidarnos de cumplir con los principios, ¿sí? Progresar semana a semana, asegurarnos de estar dando una buena técnica para que la fatiga sea la menor posible y el estímulo sea el mayor posible. Y había un punto más que iba a decir. Y a asegurarnos de estar dando una buena intensidad en cada una de nuestras series. O sea, ir cerca del fallo muscular sin negociar, digamos, perdiendo nuestra técnica. Así que creo que se debería cumplir con eso y nunca está de más decirlo. Así que ahora sí, vamos con la segunda pregunta, que es bastante interesante. Ahora nos vamos a desviar un poco de esta pregunta de cómo puedo estimular mejor el dorsal. Vamos al desarrollo de la espalda en general. Bien, creo que ambos tipos de variantes tienen su propósito. ¿A qué voy con esto? Tenemos que entender primero la función que tiene este apoyo en el pecho. El apoyo en el pecho se le llama punto de restricción, ¿sí? O apoyo, mucho más simple. La función que tiene el apoyo en el pecho es básicamente quitar demandas en otras articulaciones para asegurarnos de que lo que sea que estemos estimulando, lo más probable es que sea solamente los músculos que están traccionando, ¿sí? Moviendo nuestro hombro o llevando el codo hacia atrás del torso y moviendo nuestras escápulas. Esa es la función principal que puede tener un remo con el pecho apoyado. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que a veces podemos usar la estrategia de, por ejemplo, hacer un remo con pecho apoyado porque aporta menos fatiga axial. La fatiga axial es básicamente el, la acumulación de trabajo que tenemos en los músculos que sostienen nuestra columna. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un remo con barra, los músculos que sostienen nuestra columna van a estar todo el tiempo muy activos porque mientras nosotros traccionamos de la barra nos está intentando doblar nuestra espalda y por lo tanto nosotros tenemos que mantenernos erguidos. Y los músculos que nos mantienen erguidos se van a llevar un lindo trabajo.
Ese es un pro del remo con barra. Es un pro del remo con barra, no necesariamente es algo malo. Probablemente en épocas o en etapas en donde queramos mayor crecimiento en nuestros erectores espinales, puede ser una excelente opción meter un remo con barra pesado. Va a ser una muy, muy buena opción. En conjunto con seguir progresando en cualquiera de las famosas variantes de peso muerto, que sabemos que también pueden ser interesantes para el desarrollo de los erectores espinales. Ahora, también podemos usar como estrategia en remos en donde apoyemos el pecho, despegar un poco el pecho, ¿sí? Por dos cuestiones. Para meter un pequeño plus en los erectores espinales, pero con menor fatiga axial en comparación a un remo con barra, ¿sí? Porque de todas maneras va a haber menos fatiga axial seguramente, y también para asegurarnos de que no esté trabajando demasiado el bíceps y por lo tanto nos limiten, ¿sí? Cuando digo nos limiten me refiero a un concepto interesante que es básicamente el de músculo objetivo y factor limitante. El músculo objetivo es el músculo que nosotros queremos estimular en dicho ejercicio que hemos elegido. El factor limitante es lo que nos limita a la hora de terminar la serie. El músculo o los músculos que nos limitan a la hora de terminar la serie. Lo ideal es que el factor limitante sea tu sea el músculo músculo objetivo. objetivo. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que decía de despegar un poco el pecho para evitar el, el trabajo excesivo de los brazos y por lo tanto que nuestro factor limitante se convierta en los brazos y no los músculos que queremos estimular, la espalda, ¿sí? En general, todo lo que hay en la espalda. Cuando nosotros despegamos el pecho, ¿sí? Al final de una repetición, probablemente podamos terminar con menos flexión de codo. Y si terminamos con menos flexión de codo, seguramente el bíceps, por ejemplo, entre otros flexores de codo, trabajen menos. Por lo que le podemos dejar mayor estímulo y por lo tanto, mayor estímulo a la espalda y por lo tanto que eso sea el factor limitante y no nuestros brazos. Entonces, eso es particularmente interesante. En relación a lo que acabo de decir, vamos a hilar, antes de seguir con esta pregunta, vamos a hilar varios puntos. Tanto remos libres sin el pecho apoyado como remos con el pecho apoyado tienen su propósito, ¿sí? Probablemente remos con el pecho apoyado puedan presentar un mayor ratio estímulo-fatiga. Simplemente algo para tener en cuenta, ¿sí? Remos con barra presentan un poco más de fatiga axial. Eso siempre va a ser así. Entonces, probablemente si queremos justamente estratégicamente esa fatiga axial para hacer crecer nuestros erectores, pueda ser interesante, ¿sí? Meter remos con barra pesados, teniendo en cuenta el contexto de esa persona y lo que tolere esa persona de fatiga axial. Porque hay personas que ya con las variantes de sentadilla y pesos muertos, que también aportan fatiga axial, ya cubren esa cuota, ya cubren su cuota de fatiga axial y si metes remo con barra no se recuperan bien de sesión a sesión, no suben tanto el rendimiento, se topan con molestias, fatiga lumbar y bueno, y eso nos lastraría el progreso, que no es lo que queremos para maximizar el crecimiento en ningún grupo muscular, básicamente, porque la fatiga axial nos puede limitar para todo. El único componente que creo que nos podría faltar es, sabemos que ambos tienen ventajas y desventajas, no se trata de usar solo remos con barra, solo remos con el pecho apoyado. Una ventaja adicional de un remo con barra quizá podría ser factor tiempo, factor eficiencia, en el caso de la magnitud del estímulo que recibes, que puede ser difícil de obtener con otras variantes. Hacer un remo de pronto con una polea puede ser interesante, para muchas personas da un muy buen estímulo, pero quizá no el mismo tipo de estímulo, la misma cantidad de estímulo que puedes recibir con una barra, haciendo un remo controlado sin balancear la cadera con un rango de movimiento completo y buen peso. Entonces sí, no solo te da el plus de trabajar los erectores, no solo te da el plus de no solo te da el plus de trabajar los erectores con el resto de los músculos de la espalda, sino que al mismo tiempo puede que, si bien implica un costo posiblemente superior de fatiga, te da una ventaja significativa de estímulo que vale la pena considerar. Y de pronto una persona que quiere
o que tiene un tiempo bastante limitado, digamos 45 minutos, una hora para una sesión de espalda, se puede beneficiar de optar más por estas alternativas versus tratar de aislar y limitar tanto o tratar de maximizar la estabilidad en pro de reducir la fatiga. Totalmente. En el contexto, personas que tengan poco tiempo probablemente no tengan que preocuparse demasiado por el tema de manejar minuciosamente la fatiga axial, porque de todas formas no tienen tanto tiempo de meter muchas series. Entonces, en ese contexto, creo que vale la pena considerar meter un buen remo con barra o un remo, por ejemplo, con barra, pero en la máquina Smith, que es la famosa multipower. Creo que vale la pena considerarlo y en relación de ser eficientes con nuestro tiempo dentro del gimnasio, creo que puede tener un mejor ratio estímulo-tiempo invertido. De acuerdo. Tenías una pregunta que estabas a punto de decir antes de que cerráramos este tema. Sorbito de mate. Creo que no. Creo que era seguir simplemente hablando un poco de esto, de algunas ventajas de tener el pecho apoyado. También, por lo general, algo copado que tiene tener el pecho apoyado es que nos permiten cierta variedad de agarres, ¿sí? Que no podemos conseguir Con una tanto, barra. ¿sí? Con una barra. No tiene tanta versatilidad en ese sentido. Entonces, creo que, por ejemplo, remos con el pecho apoyado puede tener esa ventaja con respecto a, por ejemplo, remos libres con barras, la versatilidad en los agarres y sabemos que los agarres tienen el potencial de ayudarnos a modificar la posición del hombro para atacar ciertas fibras específicas, si bien teniendo en cuenta lo que dije anteriormente de que no podemos aislarlo al 100%, puede llegar a enfatizar ligeramente más una zona que otra. Algo muy interesante de lo que comentabas era la acción de levantar ligeramente el torso del banco y no dejarlo completamente apoyado. Hay muchas personas que se enfocan en nunca levantar el torso, posiblemente porque va a darles más dorsal o también frecuentemente porque hay una creencia de que levantar el torso es malo para los lumbares, pero en realidad hay dos puntos clave ahí. El primero es el que mencionas, que al haber menos flexión del codo, también seguramente haya algo menos de trabajo de bíceps y los músculos que se encargan de flexionar el codo, Totalmente. orientando mejor las dos cosas que queremos estén en la misma dirección, el músculo objetivo y el factor limitante del ejercicio. Si queremos realmente estimular al máximo la espalda, no nos interesa de pronto que lo que esté acabando estas series de espalda sean los bíceps. Y lo segundo sería, sí, seguramente levantar un poco el torso dé algo de trabajo y de tensión a los lumbares, pero realmente no es dar más tensión lo que hace que un músculo crezca y que una estructura se haga más fuerte y más sólida a largo plazo. Entonces, esa sería otra cosa adicional por ese lado. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Algo curioso en cuanto al volumen de entrenamiento de la espalda. Algo que yo he encontrado, cuéntame si tú has encontrado lo mismo, y es, sí, de pronto la espalda requiere para un mínimo volumen efectivo, la mínima cantidad de trabajo con la que puedes empezar a entrenarla, relativamente bajos volúmenes de entrenamiento. También me he dado cuenta conmigo y con el entrenamiento de mis clientes que puede llegar bastante lejos, posiblemente por todos los tipos de movimiento que podemos hacer para trabajar la espalda, todos los ejercicios que podemos utilizar y realmente ese umbral puede ser bastante superior a lo que la mayoría de las personas están haciendo. ¿Es algo que se asemeja a tu experiencia o no? Sí, totalmente. Todos mis clientes, sí, todos, creo que están más limitados por una cuestión de que no pueden meter más series porque no les da más el tiempo, El pero tiempo. realmente sí toleran bastante volumen de entrenamiento, en mi experiencia, en la espalda en general, por lo que comentaba, básicamente porque tenemos muchos músculos y encima casi todos tienen orientaciones distintas, o sea, no es que van así, sino que van así, van así, van así, van así. Entonces, ya lo que decía, o sea, los dos grupos musculares más grandes o que más impactan justamente el crecimiento de la espalda, por ejemplo, trapecio y dorsal, ya tienen orientaciones muy distintas, muy distintas. Y ya eso nos va a decir básicamente que probablemente toleren mucho volumen porque
hay movimientos en los que ciertas fibras musculares de esos grupos musculares se van a recuperar muy bien y otras van a estar, van a tener mucha irrupción, digamos, algunas fibras musculares y otras van a estar ahí tranqui, esperando su turno todavía porque no les ha tocado básicamente el entrenamiento de espalda. Creo que algo que vale la pena mencionar de eso, como para que no se saque de contexto esta información, es que si bien hay ciertos ejercicios que pueden enfatizar algunas más ciertas zonas y hacer crecer más ciertas zonas o disposiciones de fibras musculares, ese estímulo puede ser más que suficiente para ya mantener el crecimiento en el resto de fibras musculares. Es algo que leí el otro día de Mike en el... Creo que justamente lo decía en el capítulo de variedad, porque lo tengo bastante fresco porque lo he leído ayer. Eh, pero es algo que vale la pena mencionar, como que tampoco tenemos que estar, eh, digamos, buscando todo el tiempo que todas las zonas queden cubiertas, porque primero, muchas veces no vamos a tener el tiempo de hacer eso. Segundo, si queremos maximizar el crecimiento de una zona en particular de la espalda, tampoco creo que sea lo más práctico, porque no le damos prioridad a nada, básicamente. Entonces, o todo crece un poco, o bueno, si realmente querés hacer crecer, por ejemplo, la zona alta de tu espalda, hacele saber a esa zona que le estás dando prioridad, ¿no? Y tercero, bueno, básicamente, no, eso, creo que esos son los dos puntos más importantes. Bueno, lo que mencioné, eso. Tercero es que tampoco te vuelvas muy loco, muy loca con este tema, porque ya con que metas estímulos en otras zonas puede llegar a ser suficiente para mantener, ¿sí?, el crecimiento que has ganado previamente en las otras fibras musculares. Y ya que tienes el principio de variedad clarísimo, porque lo leíste ayer, háblame de qué pasa si hacemos de pronto solo un ejercicio para entrenar toda la espalda, o qué pasaría si en cambio usamos 6 o 7 ejercicios en una semana, en un mesociclo para entrenar la espalda. ¿Cuáles son las desventajas de muy poca variedad que de pronto ya hemos tocado? ¿Y cuáles serían las desventajas de usar muchísima variedad? Tratar de tocar, como decías, todo al mismo tiempo y de pronto todo no tan bien. Hmm. Bueno, empecemos con las desventajas de muy poca variedad. Primero, probablemente sea un estímulo al que nos adaptemos muy rápidamente y eso puede llevar a un estancamiento muy rápido, al igual que la posibilidad aumentada de desgaste en los tejidos justamente que se dan en ese movimiento. De repente, si queremos estimular los cuádriceps y maximizar el estímulo en los cuádriceps, no vamos a hacer solamente sentadillas con barra y eso es todo. Lo mismo aplica para el dorsal ancho. Si queremos maximizar el crecimiento, también por los distintos puntos que ya comenté, y si queremos maximizar en general el crecimiento de la espalda, no vamos a hacer solamente un remo en polea. Como comentábamos con Santi, a ver, quizá hay ciertos ejercicios que en relación al estímulo que nos aportan y al tiempo que gastamos en el gimnasio puedan ser más beneficiosos como un remo con barra. Pero así todo, creo que nos estamos dejando muchísimo en la recámara si solo metiéramos eso, teniendo la posibilidad de meter más. Eh, porque como comentábamos, la espalda tiene muchos, muchos grupos musculares y hay ciertas posiciones en las que varios grupos musculares se pueden estimular, pero otros no. Entonces, creo que esas son las desventajas principales. Después, de repente, si nosotros queremos maximizar el crecimiento, creo que es interesante que toquemos todas las acciones. Creo que no tocamos, dijimos remos, ¿sí? Pero no tocamos las acciones principales. Básicamente, las acciones de los músculos de la espalda son extender el hombro, ¿sí? Con el codo pegado al torso, llevar el codo hacia atrás del torso, que se llama el movimiento de abducción horizontal de hombro, que es básicamente hacer un remo con los codos un poco más abiertos, ¿sí? Entonces, más extensión, cada vez más abducción horizontal de hombro. Creo que se visualiza bien si digo que esto es, que mis nudillos son mi codo yendo hacia atrás del torso. Y también hay un movimiento que últimamente se está olvidando mucho,
que es el bendito de aducción de hombro. Nos hemos olvidado completamente de este movimiento. Y a ver, pasa que han surgido varias cosas. Ahí nos podemos meter en otra pregunta, pero hagámoslo después. Primero terminemos con esto, con el tema de la variedad. No metemos por lo general patrones de aducción de hombro. Y sabemos que meter distintas acciones musculares va a llevar a que básicamente, otras unidades motoras, o sea, otras neuronas motoras junto con las fibras musculares que inerva, o dicho mucho más simple, hay fibras musculares que van a estar en juego en ciertos patrones que no van a estar en juego en otros patrones y viceversa. Por lo tanto, gestos de aducción de hombro, se van a activar fibras de tu dorsal que no se van a activar cuando haces un tirón, por ejemplo, vertical, pero con los codos pegados. Sí creo que vale la pena decir que probablemente yo, por lo que he leído, recomendaría más volumen de trabajo en gestos en donde tengamos el codo pegado al torso, pero no lo negaría a un buen gesto de aducción de hombros. Entonces, por todos estos puntos que comenté, creo que es bastante obvia la razón de que tiene muchas desventajas, y mucho más con la espalda. Creo que ahí resalta mucho la importancia de meter más ejercicios de espalda. Probablemente entre 3 y 5 ejercicios, me iría a 5 por lo que comentábamos de que básicamente hay muchos grupos musculares en la espalda. Me saldría un poco de ese límite que recomienda Mike Israetel. 3 a 5 ejercicios en total a la semana. Más de 5 no creo que tenga mucho sentido. Primero, ¿por qué? Porque los estímulos que estamos metiendo tantos ejercicios que no los vamos a repetir en la semana cuando les podríamos sacar más partido. Por lo que eso ya generaría tener tantos ejercicios casi un estímulo novedoso cada vez que repito los ejercicios y tengo esos mismos ejercicios. Entonces me centraría probablemente en meter de 3 a 5 y realmente exprimir esos 3 a 5, ¿sí? Hasta sacarles básicamente todo el jugo a cada una de esas naranjas. Después, una desventaja también importante de meter una variedad excesiva en el entrenamiento de espalda. Bien, esto que comentaba, dame un segundito que recapitulo. Estoy... Bien, estábamos hablando de... ok, si quisiéramos tocar, por ejemplo, todos los músculos de la espalda, ¿sí? Un poco de lo que comentaba antes. Yo quiero tocar todos los músculos de la espalda, pero a ninguno lo exprimo bien. Entonces todo crece un poquitito, pero nunca tengo sustanciales resultados, porque básicamente no estoy agarrando de 3 a 5 herramientas en donde puedo exprimir muchísimo, muchísimo más el crecimiento muscular. ¿Y se te ocurre alguna otra? Ahora estoy un poquito nublado, pero... Esas serían las principales. También está el caso de que, bueno, para espalda hay bastantes movimientos que puedes utilizar, pero siempre cuando te vas mucho más al norte de 5 ejercicios, yo creo que es un buen límite, igual los estás gastando. Y es como la analogía, tal cual de mis analogías favoritas de tienes 7 comidas favoritas y te comes tus 7 comidas favoritas al mismo tiempo por 2 meses, pues a los 2 meses, cuando ya estés fatigado de esas 7 comidas favoritas, cuando no te den el mismo estímulo que te estaban dando antes, ¿por qué las vas a cambiar? Ya no tienes más comidas favoritas, te acabaste la pasta, el arroz y el sushi, pues básicamente quedaste un poco en la deriva. Ese sería otro factor adicional. Como te digo, igual hay muchas variantes para espalda, pero vale la pena. Quizás sería aún más importante para alguien que entrene en casa, para alguien que tenga poco equipo o en un gimnasio que no tenga muchísimas máquinas, porque alguien que tiene una barra y de pronto un par de mancuernas, ¿qué va a hacer? 4 ejercicios distintos y si los haces todos en un mesociclo, los quemaste y ya está. Eso es todo lo que tienes por hacer. Sí, sí, sí. Contextualizando un poco, quizás si sos una persona con poco equipo disponible, te convenga ir al límite inferior de los ejercicios que puedes meter, quizás 2, 3 es tu límite, porque después no tenés muchos escondites donde correr después cuando ya te encontraron, básicamente. Supongamos que estás jugando a las Total. escondidas, ¿entendés? Y ya está, si te encuentran, perdiste.
¿A dónde está la analogía acá? Que si te encuentran, ya probablemente exprimiste cada uno de esos ejercicios. Y después vas a tener que buscar otro escondite, ¿sí? Para seguir pasando tiempo escondido en donde vas a estar estimulando tu espalda. ¿Mm? Mm. Hasta que te Hay, vuelvan a ot- encontrar. Te quedas sin balas. hay, ot- Claro, hay otros y ya son más prácticos. Sería el hecho de que vas a hacer, no sé, 4 ejercicios de espalda, 5 ejercicios de espalda en una sesión, vas a tener que calentar para cada uno de esos, te tienes que desplazar por el gimnasio. Si la máquina está ocupada, ¿qué vas a hacer ahí? Tienes que esperar 20 minutos para cada máquina si el gimnasio está lleno. Consideraciones ya un poco más a la vida real, pero en general yo creo que serían a grandes rasgos esos los principales problemas. Entonces, recapitulando, no queremos hacer muy pocos ejercicios, especialmente en el caso de la espalda. Hacer un ejercicio, de pronto solo hacer un remo con barra no va a ser suficiente, pero tampoco queremos hacer 6, 7, 8 ejercicios de espalda todos al mismo tiempo. No les vamos a sacar todo el provecho y sí le estamos robando la oportunidad a estos pequeños ejercicios que podríamos escoger a la vez de ser los protagonistas al mismo tiempo. Y como decías tú, no es necesario trabajar todas las acciones al mismo tiempo. De hecho, y eso aplica de pronto en términos del mesociclo de un bloque de entrenamiento y también de la sesión. Alguien que tenga poco tiempo de pronto no tiene que hacer un jalón vertical y un jalón horizontal en la misma sesión. De pronto si entrena espalda 2 veces puede hacer un jalón vertical en una sesión, el jalón horizontal en la otra. Lo importante es que en el gran esquema de las cosas todos estos puntos los estés atacando de pronto todos un poquito relativamente parejos o sesgando más uno y después el otro o lo que quieras priorizar, pero sí enfocarte en o no muy poca variación ni en excesiva variación. Y la recomendación que tú dices me parece bien. Yo creo que entre 3 y 5 está bien. De pronto entre 2 para alguien que tenga muy poco equipo y 5 ejercicios. No me iría hasta los 6 en un bloque de entrenamiento para la espalda, combinando todos los movimientos principalmente que acabamos de mencionar. Unos que lleven el codo más pegado al torso, más extensión, otros que se encarguen más de abrir los codos ligeramente en distintos ángulos, no siempre el mismo movimiento, incluyendo tanto variaciones donde de pronto dejemos el torso más apoyado en un asiento, teniendo la oportunidad de jugar con levantarlo o no levantarlo como una posibilidad más de variación. De pronto un mesociclo, haces un remo apoyado donde mantienes el torso pegado a la máquina. En el siguiente te levantas un poco más, le das algo más de bonus a los erectores, un poco más de bonus a los músculos que se encargan de la retracción escapular. Y como decías tú, sin olvidar el patrón de aducción, que muchísima gente no hace, porque ahora todo el hype es solo extensión completamente. Totalmente. Eh, Hablando del tema de La aducción aducción de hombro, vos qué has visto, por ejemplo, en las redes? ¿Qué te ha llamado la atención acerca de ese tema? no he visto, y ese es el tema, o sea, no se habla de la aducción, solo se habla de la espalda es dorsal y dorsal es extensión y ya está. Y de pronto de vez en cuando te interesa hacer retracción, pero nadie nunca menciona aducción. Y de pronto ves a alguien haciendo esta máquina que en realidad es un poco incómoda, no es mi favorita, pero que es, te sientas y te abrochas como si fueras a un carro y es completamente horizontal. A ver, no es mi favorita, pero yo la veo interesante. Como dices tú, la espalda, el dorsal no solo tiene una orientación de fibras, no solo tiene una función, o sea, tal cual se encarga de hacer aducción. Entonces, por mí, yo considero que es sabio, al menos de vez en cuando, si no es en todos los mesociclos, al menos en un bloque, darle énfasis, darle algo de trabajo, porque queremos darle esa oportunidad a esas unidades motoras de crecer y también de fortalecer áreas que de pronto no estábamos teniendo en cuenta. ¿Cómo vamos a fortalecer este movimiento si nunca haces este movimiento, solo haces este Totalmente. movimiento? Ya desde el punto de la ¿Cómo? longevidad, ahí te digo que, Uh -huh. o sea, es muy interesante también variar en ese sentido, ¿no? Uh Eh, -huh. sí, creo que un punto interesante acá es, o sea, primero que la evidencia científica respalda que el dorsal sí realiza la aducción de hombro y la realiza bien, ¿sí? No es que realiza la acción y es un debilucho realizándola, no, es un fuerte aductor de hombro, por más que muchas veces se diga lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde está el fundamento que he visto? No voy a decir en todos, pero lo he visto bastante este fundamento. Básicamente se respalda un poco en que no tendríamos que hacer patrones en donde realicemos una aducción de hombro, porque el dorsal no se envuelve en la caja torácica y por lo tanto no usa No nuestra tiene la caja misma acción de torácica. polea. ¿Cómo? No tiene esa misma acción de polea. Exactamente lo que comentábamos un poco más temprano. Y eso lo hace en esa posición un poco menos fuerte. Si bien es cierto, ¿por qué va a hacer algo malo? ¿Por qué va a hacer algo malo? Es más, si lo pensamos desde el punto de vista de la fisiología y el estímulo, en realidad lo que importa es que en esa acción
lo fatigamos lo más posible. No me importa si es fuerte o no ahí. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es más, probablemente pueda yo en gestos de aducción de hombro tener un mejor estímulo y una menor fatiga, porque la cantidad de kilos levantados probablemente va a ser mucho menor.
que vamos a responder sus preguntas también si nos mandan un mensaje directo, sin problemas. Perfecto. Mati, muchas gracias. Estamos hablando.